Bueno, estamos en línea. No hay nadie todavía. Bueno, hoy empiezan a sumarse. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo anda? Estimadísimo. Bien, ¿cómo andan? Qué placer, ¿eh? Compartir este espacio. La verdad. Nosotros que no nos vemos nunca. Para que ahí vi que estaban las doctoras, pero no solicitaron entrar todavía. A ver, Qué yo ahora sí bueno, les contamos a los que se están ahí está. conectando. Estamos esperando a dos doctoras maravillosas que nos van a regalar su tiempo. Una es de Tucumán, otra de Salta. Estamos tratando bueno, de ir viendo qué pasa, ¿no? Qué pasa en el norte, qué pasa en las distintas regiones de nuestro país, sumando un poco a esto de ser federal. Así es. ¿Sabes que te Así que escucho bajito? las- ¿Soy yo o ¿me escuchás bajito? los demás que ¿Sos vos? dicen? Porque ¿Me escuchan bien, no, Ana? yo te escucho re bien. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho muy bajo. No sé si ¿Sí? seré yo. No, yo te escucho bárbaro. Vamos a preguntar ahora cuando se conecten las doctoras. A ver, Sí, ahí estoy invitándolas. genial. Ahora sí. Ahora Hola, sí. hola, hola Ana Claudia, Hola, hola ¿qué tal? Lucero. ¿Cómo están? Gracias. Mucho gusto. Muchísimas Mucho gusto a gracias todos, por así que no hay darnos problema. este tiempo. Acá estamos en Tucumán Qué lindo. con el calorcito. Está Falta la lindo allá, flor. ¿no? Falta flor desde Salta. Es cierto, falta flor. Ahí estamos. Con la flor nos conocemos de la reproducción. Coordinamos la última jornada de SAMER desde la regional del norte. Así que todavía personalmente no nos conocemos, es todo vía Zoom. O sea, con esto se federalizó todo el Totalmente. conocimiento, así que no Qué, nos qué conocemos, importante. pero es como que somos amigas ya. Qué importante esto, ¿no? La Sí. verdad que es un placer Ujú. que se federalice, que a raíz de esta pandemia que nos aqueja a todos, eh, podamos descubrir que llegamos a mucha más gente, Mucha más más gente, lejos. totalmente, con Qué la lindo, virtualidad, ¿eh? ¿sí? Y más Qué local, más lindo. federal, porque si no todos los congresos y las reuniones eran en Buenos Aires y bueno, Claro, habría que participe claro, la gente de la región también. totalmente. Así que, Nosotros en los talleres tenemos gente de todos lados. ajá. Obviamente no dejamos más los Zoom, imagínate. Claro, no, Antes, no, ya está para quedarse. Esto ya sí, está aquí para quedarse. antes era Así. imposible, Ujú. imposible. Como que una persona de Ushuaia, de Pueda Jujuy, tener de esta Misiones, información, porque está bueno lo que están haciendo en regiones, porque cada región funciona diferente en cuanto totalmente, bueno, a los procedimientos, a la cobertura, bueno, totalmente, y una paciente capaz no tiene el mismo acceso con la información de Buenos Aires que la información que pasa acá en Tucumán localmente. Ujú. Así que tal está cual. bueno que saquemos esas dudas. Sin duda, sí, sí, totalmente. Ujú. ¿Cómo vamos, Lu? Sí, estoy viendo si se conecta Florencia. Ahí Ahí está, está. ahí está. Ahí Yo te está. escucho bajito. Hola Ah, Flor. ¿Ustedes se escuchan Ahí. bien? Hola, Flor. hola, hola, Ho- esperen que di vuelta la cámara para mandar. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, ¿qué bien? tal? Hola, bienvenida, gracias. Gracias por Gracias a darnos este ustedes por la tiempo. invitación y ahí estaba escuchando lo que decía Nati, que verdad nos conocemos por esta vía, pero Ujú, es una buena forma de comunicar. ujú, Sin duda, sin duda. Y de ampliar horizontes, qué interesante, la verdad que ujú. súper lindo. Algo bueno que va a dejar la pandemia. Sí.
seguro. Ujú. Algo bueno de todo esto. Bueno, ya que estamos los cuatro, les damos la bienvenida y vamos a presentarlas antes de bombardearlas con las preguntas que ha hecho la gente. Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Natalia Vic de Tucumán, especialista en medicina reproductiva, codirectora de Fertilia Tucumán y coordinadora regional de NOA en Samer. Bien. Bienvenida. Muchas gracias por la La doctora, invitación. doctora Florencia Herrera, de Salta, tocoginecóloga, coordinadora de donación de Vitae, coordinadora regional NOA en Samer. Bienvenidas, chicas, y bueno, gracias por darnos estos minutos, este tiempo para la gente, ¿no? Nosotros siempre tratamos de acercar al profesional a los pacientes y que la pasen mejor, ¿no? Porque este camino ya es complejo por sí, entonces toda palabra que damos es una caricia al alma para la gente que transita este camino. Así que bueno, dicho esto, tenemos un montón de preguntas, la verdad. La verdad, la verdad. Bien. Vamos a manejarnos de esta manera. Yo voy a tratar de ir viendo el tema de las preguntas y mi compañero de equipo aquí en Concebir va a ir viendo lo que la gente pregunta. Así no nos perdemos nada en Buenísimo. Instagram. Así que bueno. A ver, como para arrancar, ¿no? Saber un poquito cómo están los tratamientos en Salta, cómo se atravesó esta pandemia, hubo muchas demoras, la gente desistió, demoró más. ¿Cómo es la realidad brevemente en Salta y después te pido en Tucumán? Sí, la verdad que la pandemia fue un problema importante. Primero en una primera etapa porque no sabíamos demasiado, estaba todo suspendido y todo quedó al COVID, a la internación, así que muchos tratamientos que acá suelen darse por turnos en algunas obras sociales, todos esos turnos de enero, marzo, abril, mayo, todo fue suspendido. Entonces cuando se reiniciaron las actividades, fue realmente un problema, un caos, porque también había personal enfermo, así que sí hubo una demora y después un caos hasta reorganizarnos para poder trabajar. Claro, claro. Y hubo también más pedidos de preservación de óvulos, o sea, ¿por dónde la gente quiso intentar preservar su fertilidad o como antes? ¿Hubo algún cambio ahí? La realidad está en Salta que la consulta de la mujer sola, con deseos de preservar la fertilidad, va cada vez más en aumento. Cada vez la consulta aumenta más, independientemente de la pandemia. Lo que sucede es que lamentablemente finalmente no pueden concretar su tratamiento de preservación porque no hay una cobertura por las obras sociales y el tema de los costos. Por supuesto, la crisis también influye en esto y las pacientes lamentablemente se quedan con el deseo, Claro. salvo situaciones de tratamientos oncológicos, no tenemos cobertura de criopreservación de ovocitos por una razón social o por la edad o por postergar la maternidad. Sí, la consulta, la mujer es más consciente, pero queda ahí con esa sensación de no poder hacerlo. Por una cuestión económica, digamos. Sí. Igual que nos pasa a nosotros en Buenos Aires, tal cual, tal cual. Gracias, ¿eh? Así es. A ver. ¿Y en Tucumán? Bueno, Sí, a ver, en Tucumán. Sí, el tema de, bueno, creo que se sumó la crisis en salud y económica el año pasado hasta que, bueno, no sabíamos de qué se trataba. Al principio, en marzo, como en todo el país, se suspendieron en abril, marzo, abril los tratamientos hasta que se pudo hacer normativas para empezar a abrir y a trabajar con prioridades de pacientes con edad reproductiva avanzada o con ovodonación. En principio arrancamos con eso. Y sí, se hicieron tratamientos, pero yo diría un porcentaje, un 30% menos de lo que habitualmente una paciente realiza. También por temor. O sea, lo que yo vi en las consultas es mucho temor a no saber qué pasa con el embarazo. Hoy tenemos un poco más de información, ya estamos a un año de la pandemia, pero en ese momento había miedo, temor, crisis, aislamiento, encierro. Entonces todo eso llevó un poco a postergar la maternidad. Hoy veo que se reactivó, hoy puedo decir que las pacientes ya, bueno,
pasó, ya están muchas vacunadas, tienen ya el temor, ya uno convive con el virus desde esta nueva normalidad y volvieron. Sí, yo vi en Tucumán un aumento de las pacientes que consultaron por criopreservación de ovocitos, viendo amenazada su fertilidad con esto que no sabemos cuándo cuando se va a poder planificar la maternidad, sí hubo aumento de las consultas de criopreservación de ovocitos, que también no las cubre la obra social, solo en pacientes oncológicas y o alguna causa específica genética o alguna causa médica que exija la obra social a poder cubrirlo. Pero bueno, hoy estamos volviendo a una normalidad con todos los protocolos, obviamente, para cuidarnos todos. Uh-huh. Claro, claro, claro. Mira, están haciendo justo una consulta muy referida a algo que queríamos preguntarles, así que voy a adelantar esa preguntita. Para las personas que no tienen recursos, que no tienen obra social, que no tienen el dinero para cubrir un tratamiento privado, ¿hay hospitales públicos que realizan los tratamientos con gametas propias, incluso con ovodonación, o no hay? ¿Hay alguna salida por ese lado? A ver, Natalia, empezamos contigo. Sí, yo no trabajo en el ambiente público, pero sí lo conozco. En Tucumán es muy importante el Hospital La Maternidad de las Mercedes, y sí hay un programa nacional de reproducción y las pacientes pueden acceder mediante la consulta en la maternidad a tratamientos de baja y de alta complejidad, obviamente con espera, con diagnóstico preciso, con requerimientos, pero sí hay acceso y lo sé y lo vemos también en algunas pacientes que consultan, pero no hay que tener, en ese caso no tiene que tener obra social, ninguna de las dos partes, y bueno, y se le da lugar, hay un cupo, o sea, lo van manejando, pero entiendo que hacen todo lo... ¿Con gametas propias? Con ¿Siempre con gametas propias? Si es, ¿En ovodonación nada? Ovodonación no tienen banco propio de óvulos, no. Claro, pero sí tratamientos de alta, hay muchas pacientes con obstrucción tubárica en el ambiente público, o arrepentimiento de ligadura también, que es bastante común, y endometriosis, y bueno, ese tipo de patologías que afectan el factor tuboperitoneal. Entonces, eso es lo que... Yo no estoy en ese ambiente, no, yo trabajo en privado, pero sí conozco. Claro, pero tenés una idea. Sí funciona. Uh-huh. Claro, perfecto. ¿Y Florencia? ¿Qué nos podrías decir? Acá en Salta también está el hospital materno infantil, que yo tampoco trabajo en la parte pública, pero el programa existe exactamente igual con un puntito especial, que es que todas las pacientes que van a alta complejidad son derivadas a Tucumán a el hospital que mencionó Natalia. Ajá, trabajan en común, digamos, hay una un convenio de derivación. Exacto, todo lo que es un convenio de derivación para directamente las pacientes de alta complejidad. Bárbaro, genial. Bueno, dicho esto, respondemos varias inquietudes que nos habían hecho llegar. Bueno, otra consulta que nos hacen es, si no se logra el embarazo en el primer intento, ¿cuánto hay que esperar para el segundo en una IA? Esa pregunta también hacen muchas pacientes en el consultorio, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo tengo un tratamiento de baja complejidad, no me va bien, ¿cuándo puedo hacer? Y también surge desde pacientes de alta complejidad, si no funciona, ¿cuándo? Por supuesto, cada paciente tiene una individualidad, tiene patologías, tiene sus causas, pero si tenemos que decir en líneas generales, un tratamiento de baja complejidad se puede estimular de un ciclo al otro, pero un tratamiento de alta complejidad, un tiempo prudente de espera de 2 a 3 meses entre una estimulación y otra sería oportuno. Obviamente, cada inicio tiene que tener protocolos de ecografías basales, etcétera, de acuerdo a cuál de los dos se vayan a abordar, pero en líneas generales podemos decir y dividirlos así. Bárbaro. Y nos preguntan algo específico. Dice, ¿cuál es la probabilidad de lograr embarazo en el primer intento? En IA, siendo sana y de 27 años. Ay. Otra pregunta de consultorio. Y está bueno porque muchas pacientes, por lo menos mi experiencia, tal vez a Nati le pasa lo mismo, está toda esta situación de que como voy a hacer un tratamiento de alta complejidad, seguro me embarazo. Entonces no está en el pensamiento la posibilidad de que algo pueda no salir como esperamos en las diferentes etapas de un tratamiento. Claro. Y el éxito lo tienen como contado, ¿no? Seguro que me embarazo. Y la realidad es que biológicamente y espontáneamente nuestra chance de embarazo por ciclo es baja.
y en los tratamientos de alta complejidad aumenta, pero un poco, no demasiado. Una mujer joven y sana de 27 años, por supuesto que tiene muchísimas más chances que una mujer de mayor edad o a lo mejor con otras patologías. Pero, como venimos diciendo en una respuesta general, una tasa estimativa de un 30-35, siendo muy generosos por la edad, un 40%. Ujú. Gracias. Acá nos preguntan, ¿puedo usar un gel en vez de pastillas de estradiol, ya que no hay? ¿Qué hacemos cuando faltan medicamentos, cuando no se pueden conseguir remedios? Últimamente está pasando un poquito eso, hay como dificultades para conseguirla. Preguntan si se puede reemplazar por un gel. Sí, estimo que esta pregunta tiene que ver que a fin del año pasado hubo muchas dificultades en relación a poder comprar estradiol de cualquier marca, pero tenía que ver con situaciones especiales que probablemente sean por la pandemia, la fabricación. Hoy por hoy acá en Salta se consiguen, y sí, cualquier preparación endometrial con estrógenos puede ser en parches, en geles, en pastillas. La más utilizada por nosotros es la vía oral, y hoy por hoy acá en Salta no hay dificultades para acceder, no sé en Tucumán, Nati. No, hoy no, pero lo mismo sucedió tanto en Salta, en Tucumán y con colegas de Buenos Aires estábamos en el mismo problema. Hubo un mes donde no se conseguía. Y lo que se puede utilizar, si son pacientes que tienen que realizar transferencia de embriones criopreservados, se pueden hacer en ciclos naturales también. O sea, ahí volvió a surgir el ciclo natural como una alternativa para transferencia digamos, de embriones criopreservados y ovocitos propios, ¿no? O sea, que se volvieron a usar herramientas que no se utilizaban tanto. Ujú. Claro. Acá Bueno, dicen por acá el dicen, chat, a ver, interesante, mira. ¿Por qué las obras ¿eh? sociales nos obligan a ir a un solo centro? A ver, En mi Flor. caso es porque tienen convenios, ¿por qué no tenemos la opción de elegir nuestros médicos? Comencé con la doctora Florencia Herrera, súper amorosa, humana, quien tenía toda mi historia clínica y tuve que cambiar de centro. ¿Siempre es así? ¿No se puede evitar esto? Es complejo. Sí es verdad que un paciente tiene derecho a elegir su médico, eso sin ninguna duda, pero hay otras situaciones que tienen que ver con convenios entre centros y obras sociales, insumos, recursos, que va más allá de la atención médica, ¿no? Este, es una situación que escapa a la práctica médica específica. Perfecto. Acá nos preguntan, estoy esperando fecha para tratamiento con ovo. ¿Suma que empiece a tomar probióticos? Bien. Los probióticos, primero que es muy difícil conseguirlos. Ahora está en boga un estudio muy importante que se llama el EMA y el ALICE, quizás tenga que ver con eso, o sea, donde se estudia los genes involucrados, los gérmenes, así como estudiamos el PCR para coronavirus, bueno, se estudia el genoma de ciertos patógenos en el endometrio. Entonces bueno, surgió este recurso de algunos se corrigen, algunas pacientes que dan alterado ese resultado, se corrigen con probióticos o antibióticos. Tomarlo sin diagnóstico no podemos decir si ayuda o no ayuda, la realidad es que siempre en medicina nos basamos en evidencia, lo ideal sería tener un estudio que corrobore que hay ausencia de lactobacilos y que la ingesta podría mejorar esa flora. Tampoco se sabe en las pacientes que este estudio ha alterado cuánto lleva recolonizar esa flora. O sea, faltan estudios y evidencia para saber si estamos en el endometrio ideal. De todas maneras, los probióticos no creo que generen ninguna alteración. Si uno lo quiere empezar a tomar, calculo que eso es algo beneficioso para la flora. No le traería ningún problema, pero sí es muy difícil conseguirlos. Acá en Tucumán está el CERELA, que es un instituto público donde se generan los probióticos y donde, bueno, es muy conocido con respecto al yogur y desarrollaron, tienen una marca propia de probióticos. Incluso acá los tenemos que mandar a pedir a Buenos Aires. Y los probióticos tienen que tener una cadena de frío, con lo cual es muy difícil el transporte. Así que es complicado cuando a una paciente tenemos que darle tratamiento. Tiene que conservar cadena de frío, los tienen que pedir, tienen que hacer 3 ciclos consecutivos de 10 días de probióticos y recién volver a hacer una biopsia para ver si la flora se colonizó o no.
Así que, pero bueno, si Complejos. ella los quiere tomar, yo creo que mal no le va a hacer. Capaz No le está va a hablando hacer. de lo que es Un yogur. el yogur Claro, o el kefir, que está muy de moda en las naturistas, así es. que el kefir es algo natural que mal no le va a hacer. Ujú, Perfecto. bien. Bueno, tengo dos pacientes, una de Jujuy y una de Formosa. Y una pregunta, si hacen en Tucumán tratamientos de ovodonación, y otra pregunta, si en Salta hacen tratamientos de ovodonación. Así que estamos parejitos. ¿Qué le decimos? Sí, en Tucumán Sí. desde que yo tengo uso de razón y de que yo llegué a Tucumán se realizan tratamientos de ovodonación, existen bancos de óvulos criopreservados y donantes en fresco, y hay una trayectoria amplia con excelentes resultados. O sea, es una práctica que no es nueva para nosotros, realmente o sea, hace años que se realiza, y creo que en Salta, vos, Flor, también. Sí. También, Ujú. sí. Bien, ¿y hay mucha demora para esperar donantes? Eso, posiblemente esto de la pandemia puede ser esa pregunta traída de alguna paciente que tuvo demoras por, bueno, que al principio teníamos que tener protocolos para el estímulo, la PCR previo a la punción, y eso pudo haber generado demoras en algunos centros. Particularmente donde yo trabajo, no, porque nosotros nos dedicamos la pandemia también a criopreservar ovocitos de donante. Una vez que los protocolos estaban listos, utilizamos todo y tomamos ese tiempo como inversión para guardar óvulos y poder tener disponibilidad de óvulos durante toda la pandemia y posterior. Así que tenemos óvulos criopreservados y donantes en fresco también. No sé, Flor, vos cómo manejan el programa de ovodonación, pero no es un nivel Nosotros, ni demora. si nosotros todo en fresco, no estamos preservando por ahora, y un tiempo estimativo, si hay mucha demanda, no más de 2 meses. No más de 2 meses. No hay demoras, no hay demoras en el norte, ¿no? No, No. Mm. no. ¿Cómo realizan la selección de la donante? ¿Rasgos fenotípicos, color, cabello, ojo, o utilizan alguna herramienta para matching? No, particularmente nosotros nos guiamos por los lineamientos de SAMER. Las donantes tienen que tener ciertos requisitos que hay que cumplimentar, como por ejemplo menos de 30 años, preferentemente fertilidad probada, tienen que tener entrevista, tienen que tener estudios infectológicos, hablamos de hepatitis B, C, HIV, estudios genéticos. En realidad lo que dice la Sociedad de Medicina Reproductiva es que hay que tener un cariotipo. Nosotros vamos un poquito más allá, le pedimos el cariotipo y le pedimos enfermedades recesivas prevalentes en la población, como es la fibrosis quística, la atrofia espinal, la fragilidad del X y el AME. Le pedimos como un pack de portador para descartar esas donantes que puedan ser portadoras para esas enfermedades recesivas. O sea, una enfermedad recesiva, porque había una de las preguntas que estaba ligado a eso, es una enfermedad de que si los dos aportantes de gametas son recesivos, son portadores de una mutación, una alteración de un gen, cuando se juntan esas dos gametas, o sea, se junta el óvulo y el espermatozoide portador, por ejemplo, de fibrosis quística, que es algo que escuchamos, tenemos una probabilidad más alta de que el niño sea afectado. Entonces hay que estudiar, hay que descartar en alguno de los dos partes de la pareja las enfermedades recesivas. Nosotros sí le pedimos esas enfermedades recesivas que son las más prevalentes. Hay millones de enfermedades, pero esas son las que más afectan. Más o menos hablamos de 1 en 35 en la población general. O sea, ¿qué significa? Que si estudiamos 35 donantes, o sea, si estudiamos 35 donantes, va a haber una que va a ser portadora de un gen mutado recesivo para fibrosis quística. Entonces ahí nos queda la opción. Obviamente no la utilizamos esa gameta, pero en otros centros puede ser que estudien a la pareja también y hagan como el match de esa manera. Nosotros directamente no estudiamos a los hombres, estudiamos a la donante, y si la donante es positiva, no dona. Uh-huh. Claro. Y bueno, y después estudios, entrevista con la psicóloga y entrevista con la genetista, ¿sí? Una vez que la donante tiene todos esos requerimientos, recién accede a la estimulación ovárica para la extracción de óvulos. Esos óvulos se pueden usar en fresco o usar
criopreservados, guardarse en un banco. Y el match que preguntaba la paciente o la oyente, se hace de acuerdo a las características que llamamos nosotros fenotípicas, que son las características externas, los rasgos, altura, peso, talla, color de piel, color de ojos, ascendencia, si es ascendencia italiana, ascendencia criolla. Bueno, tenemos en cuenta eso de forma anónima, y se tienen en cuenta esas características, o alguna característica en particular que la paciente pondere o considere importante, que a veces lo manifiestan. Y bueno, así. Gracias. Acá hay una pregunta larga, la voy a tratar de leer. Ana, Para pacientes con ovodonación, con presunta falla de implantación, entre paréntesis 3 transferencias negativas de blasto por ovo, ¿se puede considerar que hay trastornos inmunológicos que impidan la implantación? Sí, en esos casos sería una falla de implantación real con embriones de muy buena calidad, porque estamos hablando de ovodonación, significa que son embriones que tendría la chance de ser aneuploides o genéticamente que no, digamos, que tengan, que sean embriones anormales, es baja, ¿sí? Porque en ovodonación el 60% de los embriones que se generan son euploides, son normales, ¿sí? Entonces, que no hayan implantado, uno tiene que sospechar o pensar algo en el endometrio. Entonces hay que estudiar el endometrio. Los estudios que, digamos, que tienen sustento científico o que tienen aval por nosotros, por las sociedades, son los estudios estos que hablamos genéticos. Está el estudio de receptividad endometrial, ¿sí? El estudio de la microbiota. O sea que en ese caso particular yo estudiaría el endometrio y le pediría receptividad endometrial, ¿sí? Los estudios inmunológicos sí se escucha, pero todavía necesitamos más evidencia para poder decir que realmente, o trabajos científicos que demuestren que algún tratamiento que exista, como son vacunas, o como puede ser heparina, o alguna otra intervención, puedan llegar a beneficiar a una paciente con una alteración de las células endometriales, ¿sí? Pero yo a esa paciente sí le pediría el estudio endometrial. Bárbaro. Lu, ¿tenemos alguna pregunta? sí, una acá con respecto a la ovodonación. Natalia ahí preguntaba, que tiene 43 años. ¿Recomiendan hacer con óvulos propios o con donante? Y bueno, la tasa de embarazo, uno tiene que tener referencia siempre de la tasa de embarazo que tenemos con óvulos propios a los 43 años. Y hay unas tablas que a mí me gusta siempre mostrar en el consultorio, cómo va disminuyendo la tasa de embarazo a medida que pasa la edad. Y a los 43 años la tasa de embarazo aproximadamente es entre el 3 y el 5%. Entonces a veces sabemos que si utilizamos un óvulo, y eso tiene que ver por el paso del tiempo y la alteración, digamos, de los mismos óvulos, no pueden lidiar con todos los radicales libres que se generan y afectan el óvulo en sí. O sea, son los mismos óvulos que teníamos antes, pero no tienen la misma calidad. Entonces las tasas de embarazo bajan, las chances si hay embarazo, las chances de aborto aumentan, y también con ello el riesgo genético. Si nosotros utilizamos óvulos de una paciente de 23, 24 años, lo que sucede es que vamos a tener mejor calidad embrionaria, mejor desarrollo y mejores chances. Entonces, la tasa de embarazo asciende a cerca de un 60-70%. Por eso, paciente de más de 43, le planteamos esto. Con tus óvulos vos tenés una chance de embarazo de un 5% y una alta probabilidad de pérdida. Si tenés que usar tus óvulos, te indicaría estudiarlos genéticamente, hacer un estudio genético de los embriones, versus la ovodonación, que te da una tasa de embarazo de un 60-70%, un bajo riesgo de aborto y una alta probabilidad de tener un bebé sano en caso, que es lo que buscamos, ¿no? Respecto de esa pregunta que justo tiene como punto de corte 43 años, acá las obras sociales hicieron como un protocolo de 44 años es la edad máxima para intentar con óvulos propios, independientemente de la reserva, pero un solo intento, ¿no? La mayoría de las obras sociales le da la opción a la mujer en ese poco porcentaje de intentarlo una vez, pero más de 44 cumplidos no
directamente ovodonación. Ovodonación. Y en Tucumán pasa Claro. lo mismo, las obras sociales después de los 43,365 días ya no le dan cobertura con óvulos propios, sí con ovodonación. Claro, claro, Sí, claro. sí. Lu, ¿hay algo más? Yo ya no tengo preguntas, pero vos sí veo. Hay una de baja que dice, me piden una histerosalpingografía, bueno, el nombre ese que nunca me lo voy a aprender, para una pregunta si en todos lados se hace con anestesia general. ¿Vos, Flor? La, No, la No, inseminación no, eh, no, nunca, No, creo no, que la nunca. no. no, Ah, la histero. Y la histero tampoco. Nosotros no hacemos bajo sedación para nada. Tiene que ser una situación muy especial, pero en líneas generales no es ambulatoria y por consultorio. ujú. Ujú. En general, ¿qué estudios básicos se le hacen o se le piden a una paciente cuando está comenzando? Si alguien viene al consultorio, ¿qué estudios tendría que comenzar a hacerse? Vamos uno y uno, Ah, Nati. dale vos. Yo voy por la primera parte que el primer pilar es el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio es muy importante y finalmente nos va orientando más allá de los protocolos de estudio hacia posibles causas, ¿no? O sea que el interrogatorio tienen que intentar que estén los dos. ¿Por qué digo intentar? Porque a veces por la pandemia, por los trabajos no están los dos, pero bueno, por lo menos tener la máxima información posible desde el nacimiento hasta la fecha de enfermedades, de situaciones, de historia completa. Y después el protocolo de estudios de la primera consulta, Nati, vos, vamos, uno. Claro, después del interrogatorio, bueno, uno obviamente toma los estudios, muchas veces vienen ya con una bolsita con un montón de estudios y bueno, empieza a ver los que ya tienen, los que le falta, y si es la primera vez, bueno, abordar todas las causas tanto femeninas como masculinas, no olvidarse siempre del factor masculino, y se le pide generalmente un análisis hormonal al inicio del ciclo para evaluar toda la parte hormonal, tiroides, reserva ovárica, bueno, Eco serologías. basal. Bien, evaluamos eso, evaluamos también, pedimos una ecografía transvaginal al inicio del ciclo para evaluar, contar los folículos y evaluar su reserva, pedimos un cultivo de flujo para descartar cervicitis o patología del cuello, le pedimos el control anual, porque muchas pacientes, y más ahora en pandemia, se han olvidado el 2020 de hacerse el PAP y la colposcopía y la ecografía mamaria, así que actualizamos todo. Y al hombre le pedimos un espermograma completo con morfología de Kruger para evaluar la cantidad, la movilidad y las formas, y un análisis hormonal de primera instancia con serologías. Esa es la primera consulta. Luego vendrá la próxima consulta con la devolución y ahí se analiza si hay que profundizar algo más o derivar al andrólogo o empezar o ya hacer un diagnóstico de dónde dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. Y a nivel regional, ¿qué, qué podríamos decir en cuanto a edades, en cuanto a, o sea, en qué edades son las que más consultan, las que ya inician tratamiento, en general? ¿Más parejas? ¿Hay más? ¿Qué tipo de formato familiar? ¿Cómo es la realidad Aquí, de la región? aquí en Salta, en pareja, 38 a 40 años es la edad más frecuente, pero sí hay un aumento importante desde el 18, más o menos, desde el 2018, mujeres solas, muchísimo, también alrededor de los 38 años, con deseos de maternidad, dos mamás, muchísimo. Bueno, lo que habíamos postulado para SAMER, que es algo que aquí está pasando bastante frecuente, que es la reproducción y la fertilidad en personas transgénero, está creciendo bastante. Así que hay un cambio social importante en el modo de abordar los tratamientos y todas las familias con el deseo de paternidad y maternidad. Sí, en Tucumán el promedio de consulta que uno ve en el consultorio es el de los 38 años, ¿no? Y también por las estadísticas que sacamos en el centro anualmente, ese es el promedio de las pacientes. O sea, la franja se va corriendo, año a año se va corriendo. Tratamientos de ovodonación, más de la mitad de los tratamientos de nuestro centro son de ovodonación. O sea, es muchísimo lo Mucho. que
las nuevas familias que se están formando gracias a la ovodonación. Y también sí vi un incremento en lo que es familia monoparental y parejas homo, digamos, del mismo sexo. Eso también ha incrementado o se ha animado a la gente a consultar bueno, se ha visibilizado mucho más. Sí, sí, hay una apertura, ¿no? Por ese lado, realmente, muy importante. Sí, y respecto de dos mamás, no sé cómo está en Tucumán, pero en Salta y especialmente nosotros, mucho método ropa, cada vez más el método que se solicita es el método ropa, ¿no? Que antes, por decir, hace 7 años no se planteaba y ahora es la situación más deseada y más buscada. Interesante, muy interesante, sí, sí. Lu, ¿tenemos algo? Acá hay otra, dice, con una fragmentación de ADN alta, ¿no? En el caso de los hombres. ¿La técnica para selección de espermatozoides que recomiendan es PIXI o columnas de anixina? Columnas de anexina, sin lugar a duda. Columnas de anexina, sí. Si tiene ¿Por una qué? buena concentración y movilidad, porque para las columnas de anexina tenemos que tener una buena movilidad, es una técnica que, bueno, está probada que disminuye la fragmentación. Y otra cuestión que disminuye la fragmentación, y hay que decirlo, es que la abstinencia de un día, a la entrega de la muestra hacia un paciente que quizás no puede hacer las columnas de anexina porque a veces no alcanza la concentración o no tiene la movilidad adecuada, la abstinencia de un día también disminuye mucho la fragmentación. Esa es una recomendación muy buena Sí. para el día del tratamiento, sí. Por ahí preguntaban de la hormona antimuleriana si tiene que ver con la calidad de los óvulos. Y eso está bueno aclararlo, porque a veces hay pacientes jóvenes de 34, 35 años que tienen baja reserva, tienen una antimuleriana bajita, y bueno, están como desahuciadas pensando que quizás tienen que hacer una donación, y lo que uno ve que esas pacientes tienen baja cantidad de óvulos, pero las tasas de embarazo no se asocian a la antimuleriana. Las tasas de embarazo se asocian a la edad. ¿Sí? Que tenga una antimuleriana baja no significa que su tasa va a ser menor. ¿Sí? Diferente es en una edad reproductiva avanzada, una paciente con 40 años y una antimuleriana baja es otro escenario. Una paciente joven de 33, 34 años que tiene una antimuleriana baja y bajo conteo, sí, las tasas de embarazo son buenas, porque la tasa de embarazo se asocia a la edad. La edad es el marcador más importante para los resultados y éxito del tratamiento, no la antimuleriana. ¿Tenemos algo más, Lu? Sí, una chica de Formosa que va a ser madre soltera, pregunta si hay banco de semen en Salta o en Tucumán. Sí, en Salta sí. Sí, en Tucumán también. Nosotros igual trabajamos mucho con bancos de nosotros, ¿no? Y muchos en Tucumán trabajan con bancos de Buenos Aires. O sea, tenemos las muestras en Tucumán, pero trabajamos con bancos grandes, serios, que hacen todos los controles de las muestras y nos da la tranquilidad de que están testeados. Sí. Sí, acá en Salta igual, muchos trabajan con bancos de Buenos Aires y hay algunas obras sociales que tienen convenio específico con un banco que hay acá en Salta y bueno, en caso de no aceptarlo, ya es otro arreglo con Buenos Aires. Yeah. Bueno, acá hay una chica, Natalia, dice que le hicieron una ecografía transvaginal y bueno, tiene más cantidad de folículos que el año pasado. ¿Puede ser que haya mejorado la fertilidad? Lo que puede ser que a veces es operador dependiente, ¿no? Y a veces vienen con ecografías de otro lado o cambian de operador y no, siempre es importante hacerlo con el mismo. En general no puede cambiar la fertilidad y mejorar. También a veces vienen con antimulerianas que son diferentes o mejores, pero uno tiene que ver el promedio y analizar todo. O sea, la antimuleriana, la ecografía basal, si tiene una duda, repetirla, hacerla uno mismo, porque nosotros los que hacemos fertilidad manejamos la ecografía transvaginal y hacemos los monitoreos, así que a veces cuando hay dudas, porque traen estudios de otros lados, lo analizamos. En realidad está bueno el concepto de mejorar la fertilidad. ¿En qué sentido? Que nosotras sabemos que una cuestión biológica, cada mes estamos perdiendo ovocitos, pero mejorar el estilo de vida me parece un buen mensaje para dejar, porque está demostrado que la alimentación, el sedentarismo, todo influye en empeorar aún más
con el paso del tiempo nuestra fertilidad, o sea que una buena medida para intentar preservar, que está en nuestra posibilidad, es mejorar nuestro estilo de vida. Ese mensaje me Está gustaría bueno. Está dejarlo. bueno. Sí, sí. ¿Tenemos algo más? Porque si no ya tendríamos que ir cerrando. No, ya tenemos que ir cerrando, ya estamos. Bueno, Entiendo. bárbaro. A mí me encantaría eh, que pudieran dejar un mensaje cada una a todas aquellas personas, en realidad dos mensajes, a aquellas personas que están comenzando a hacer tratamiento, o están pensando, porque bueno, nada, pasó un tiempo de búsqueda natural y no llegamos, no se puede o no se da. ¿Qué mensaje le darían? Y también a esas personas que ya agotaron todas las posibilidades con gameta propia y están con este paso a la ovo y tienen dudas y miedos. ¿Qué mensaje le podríamos dar a ambos casos, ¿no? Como para cerrar. Empezamos de arriba para abajo, de Salta. Dale. Bueno, a las parejas o personas que van a iniciar un tratamiento, el camino no sabemos cómo va a ser. Uno puede encontrarlo temprano o a lo mejor tiene que caminar mucho y encontrar muchas cosas en el camino, pero bueno, es importante caminarlo y si hay que detenerse para intentar ver qué es lo mejor, es importante, ¿no? Sin ninguna duda, el acompañamiento de la pareja y del equipo es muy importante porque el dolor físico puede estar en una función, en una estimulación, pero el acompañamiento en cuanto a la espera, a la esperanza, el dolor, el fracaso, si no funciona la desilusión, es importante la psicóloga para todo ese camino. Digamos, todos nos tenemos que agarrar de las manos para poder llegar al final. Y si se agotaron nuestros gametos y nuestra opción o nuestra posibilidad es una familia con gametos, siempre pensar que puede ser el óvulo o puede ser el espermatozoide. Cualquiera de las dos situaciones genera la misma pregunta. ¿Quiero tener un hijo? ¿Quiero que mi familia sea con un hijo? ¿Quiero estar embarazada? ¿No? Y me gusta dar en consultorio un ejemplo que es, si yo necesito sangre para vivir, la busco a la sangre para vivir. Si yo lo que quiero es un hijo en mi familia, hay que buscarlo a ese hijo dentro de las posibilidades y lo que acepte cada persona y cada pareja. Muchas gracias, hermoso. Muy lindo, Flor. Ay, qué difícil, ya dijo todo, Flor. No, a las pacientes que están iniciando, que el camino puede ser más corto o más largo, que es una rueda, que una vez está abajo y después lo va a ver desde arriba, siempre, pero me pasa todo el tiempo que las pacientes capaz ven la fotito y dicen, ay, qué lindo, me entusiasma ver que se embarazan, que las pacientes, y bueno, esas pacientes que hoy mandan su foto y su agradecimiento, la pasaron también duro, no fue tan fácil, a nadie le fue fácil. Entonces, bueno, que persistan, que no bajen los brazos, que vuelvan siempre a la consulta post-tratamiento es muy importante, y que traten de si confían en un profesional, de sacarse todas las dudas ahí y volver, porque esa información de ese tratamiento puede haber funcionado o no, pero si no funcionó, es muy importante, es una herramienta para nosotros, muy importante para cambiar algunas cosas. A veces dicen, el segundo intento es mejor que el primero, tengo más chances. No, en realidad uno puede ver qué es lo que puede mejorar, si hay algo que tenga que cambiar y actúa y cambia la estimulación, el día de punción, algún estudio diferente. Entonces eso va aumentando también las mismas chances y posibilidades, o sea, darle continuidad y tiempo y no desesperarse y volver siempre a la consulta para tener la explicación, el consuelo y el seguimiento de un profesional. Y siempre con un grupo de apoyo. Y cuando es difícil la decisión, porque eso es de todos los días, cuando uno tiene que dar la noticia de que la ovodonación es el camino y trata, bueno, de darle siempre ver lo positivo, siempre poner en la balanza cuando uno toma esa decisión, qué es lo que está buscando. Un hijo sano, bueno, que el deseo, o sea, creo que no son padres desde el inicio, desde antes del tratamiento y del primer tratamiento, ya el deseo está y el deseo mueve montañas y hace bueno, que lleve a tomar las decisiones que tengan que tomar en pos de tener un hijo sano. O sea, elevarse un poco y poder ver lo que uno quiere, lo que uno desea, y que no es más o menos padre porque la gameta sea diferente,
porque el deseo siempre estuvo, y bueno, la historia indica de uno que ve los pacientes que se han embarazado por ovodonación y después vienen a la consulta con el bebé, muchísimas pacientes muy recurrentes que digan, ¿por qué no lo hice antes? Qué feliz que soy, la verdad que esto es la mejor decisión que tomé, y bueno, creo que hay un momento donde hacen el clic las pacientes, y eso es con información. Cuando hay dudas y los pacientes dicen, no, la verdad no me cierra, siento que no es mío, siento que no voy a poder, bueno, yo digo, vayan a la consulta con la psicóloga y con la genetista, porque la decisión se toma con información también. Sepan los riesgos y los beneficios, y el grupo que acompañe. Si vos decidís que querés volver a intentar un tratamiento con tus óvulos, te acompaño, pero quiero que sepas toda la información. Y si es la donación, lo vas a tomar con más tranquilidad y con más seguridad. Así que, bueno, ese es mi mensaje. Muchas gracias. El amor de un hijo no tiene gametos, decimos a veces cuando, Está bueno. después de toda esa difícil toma de decisiones, que como dice Nati, no es fácil, y tienen que estar seguros, pero yo veo cómo se expresa que ese amor hacia ese hijo que desea la familia no tiene gameto Totalmente. ni propio, ni es amor. Totalmente. Totalmente. El deseo, hay que apoyarse en el deseo y confiar en ese deseo que nos convoca y que nos mueve para lograr ese hijo esperado. La verdad que les agradecemos mucho el tiempo que nos dieron. Nosotros hace muchos años que tratamos de ayudar a los pacientes, de hacer talleres gratuitos, de que no se sientan solos, de que hay un otro que los entiende y que los escucha. Así que nada, ver que podemos hacer estas cosas llenan el alma. Muchísimas gracias a ambas. Y las vamos a volver a convocar, ¿eh? Buenísimo. Gracias a ustedes, gracias Nati, que el norte está, el NOA está presente y está bueno eso también. Así que gracias a ustedes por convocarnos. Gracias a Gracias. ustedes por lo que están haciendo, por las pacientes, que es re importante. Gracias. Bueno, Muchas ahí gracias. en el chat toda la información de los talleres nuestros, para que estén al tanto, para todos los que se conectaron. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Un placer, un placer. Gracias. Adiós. Adiós.